Como todos los jueves a las 10 de la mañana, desde los estudios de Radio Centenario, comienza Cambio de Rumbo, un espacio de compromiso socialista para difundir las ideas de izquierda en nuestro país. Con la participación de Valeria Sánchez y Federico Kramerman. Reconociéndonos en el pasado, nos encontramos en el presente y soñamos el futuro. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Cambio de Rumbo, donde hablaremos hoy de dentro de esta campaña electoral, marcada ahora sí, ya en ardua competencia entre todas las fuerzas que se presentan en la elección, y que estuvo marcada esta semana por el debate entre el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, y el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Sí, en la previa se planteaba, ¿verdad?, sobre todo desde filas frente amplistas, como, bueno, qué iba a pasar con esta dicotomía, ¿verdad?, tanto puede ser entre oligarquía y pueblo, como se planteaba hace unos meses por parte de la candidata a vicepresidente Villar, o, bueno, como dos opciones, ¿no?, un avance conservador de las derechas a nivel continental y aquí en concreto cristalizado en Lacalle Pou, o el avance de un proyecto, como ellos mismos se autodenominan, ¿verdad?, de avance progresista, del bloque de los cambios, de los derechos, etcétera. Ahora, desde nuestro punto de vista, y ayer lo conversábamos un poco con los compañeros, se vieron, tal vez, si se quiere, más que dos modelos, dos modos de gestión del mismo modelo, ¿no? Así es. A ver, antes de entrar de lleno, vamos a ver algunas de las cosas principales que se dijeron en el debate, ¿no? Por un lado, Daniel Martínez, que fue quien arrancó el debate, obviamente es una defensa del gobierno del Frente Amplio, y luego dio a entender, porque después podemos hablar de cómo la cantidad de referencias al pasado o las comparaciones con Argentina y demás, pero tratando de entender en este debate algo que fue muy difícil, por cierto, saber cuáles son las propuestas reales que tiene cada uno de los dos con respecto a lo concreto, a lo que le cambia la vida a la gente, ¿no? Martínez empezó diciendo que su prioridad va a ser mantener el riesgo país bajo, es decir, el grado inversor, ¿no? Habló de diversificar la matriz productiva, como siguen hablando hace mucho, pero no hablan nunca de cómo van a hacerlo, ni de si eso implicaría dejar de primarizar la economía del país. Llegó a nombrar la energía, dijo que el Uruguay pasó de importar a exportar energía, eso quiere decir que el Uruguay ha generado la suficiente cantidad de energía eléctrica. Lo que nosotros ya le podemos cuestionar es por qué eso no se traduce, si exportamos energía, así que sí que nos sobra, ¿por qué no utilizamos ese excedente para bajar las tarifas públicas, ¿verdad?, de energía eléctrica? Se comparó a sí mismo con la gestión en la Intendencia de Montevideo, ¿verdad? Dijo que en la Intendencia de Montevideo logró bajar el déficit. Lo que no dijo acá es que lo hizo a través de un aumento enorme de las tercerizaciones, de manejar los conflictos con los trabajadores de una forma sumamente autoritaria y prácticamente gerencial, ¿no? Dijo, insistió mucho que los blancos representan el ajuste, la motosierra, y aquí nosotros vamos a decir, eso es, consideramos cierto. Lo que oculta el candidato Martínez es que desde hace 3 o 4 años en el Uruguay ya se aplica solapadamente un ajuste. Si hablamos de motosierra, debería cualquiera mostrarle cómo ha bajado la inversión en las empresas públicas, cómo han recortado la inversión en los servicios del Estado, cómo han aumentado las franjas del IRPF y están siendo los bolsillos de los trabajadores los que sostienen el déficit fiscal, ¿no? Y por último, que al menos a mí, Valeria, me llamó mucho la atención, de entrada Martínez, sin que estuviera todavía debatiendo, hizo una defensa del contrato con UPM, por la planta UPM2, y defendió que en la educación se esté avanzando mediante la privatización, mediante la participación público-privada, ¿verdad? Y las defendió antes que nada. Y yo, para
completar, digamos, por lo menos lo que fue mi visión de este debate, luego viene Luis Lacalle Pou. Bueno, Daniel Martínez muestra que por acá sigue, ¿no? Porque él dijo diversificar la matriz productiva, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahora, nombró un equipo de asesores económicos que claramente es la continuidad muy clara de la línea macroeconómica que se aplica hoy en el país y que de matriz productiva no tiene nada, salvo la soja, la carne y la celulosa como buque insignia de lo que hace el país en el mundo, ¿no? Y Luis Lacalle Pou, que se dedicó, por cierto, a criticar el gobierno del Frente Amplio, algo que quizá no es una dificultad, ¿verdad?, dado que el Frente Amplio prometió mucho y cumplió poco, pero habló del ciclo del capital y de necesidad de superar la crisis y demás, pero en ningún momento, y esto obviamente es sobre lo que queremos centrar, planteó una inserción distinta del país en el mundo, ¿no? Planteó una mayor dinámica económica, pero siempre basado en un país que exporta materia prima, que se inserta en el mundo acorde a las necesidades de las grandes multinacionales, ¿no? Vamos a ser un proveedor de algunos escasos recursos y con muy poco valor agregado. Y además habló, y esto es un recurso muy utilizado por el Partido Nacional, del tema impuestos. Y lo habla siempre de manera general, porque sabe que los trabajadores estamos hartos de que nos cobren impuestos, de ser los que más soportamos el Estado. Pero Lacalle Pou comete y hace aquí la trampa, ¿no? Nunca distingue en que existen impuestos a los trabajadores, impuestos que pagamos todos, y que existen impuestos al capital. Y nosotros, un programa alternativo, sí debería defender modificar la correlación entre los impuestos, es decir, aumentar y gravar más al capital y menos al trabajo. Obviamente, Lacalle Pou no entra en esta diferenciación y habla de impuestos de manera general, de manera tal de, por un lado, saber que los trabajadores no quieren más impuestos, pero asegurarle al capital que tampoco le va a tocar sus intereses, ¿no? Sí, está claro que de fondo ninguno planteó diferencias fuertes, vamos a decir. Se plantearon estos matices y, como describía Federico, podemos ver que, como decíamos al principio, en todo caso serán dos modos distintos de gestionar el mismo modelo, ¿verdad? Porque ninguno de los dos cuestionó. Bueno, no solamente no cuestionó, sino que Martínez defendió el contrato con UPM, ¿verdad? Pero Lacalle Pou no lo cuestionó, ¿verdad? Y sabemos que si llega a ser presidente va a llevar adelante el contrato tal cual está pautado, ¿verdad? Es decir, nadie cuestionó de fondo UPM, no se cuestionaron, obviamente, cuestiones como las leyes forestales, las leyes de zona franca, las exoneraciones que tiene el gran capital, etcétera, etcétera. Es decir, de fondo para los trabajadores no se está planteando un modelo distinto. Es más, ni siquiera en las cuestiones más, si se quiere, que se plantean como distintas entre ambos modelos, que puede ser el tema de las políticas sociales, tampoco plantearon grandes diferencias. Es decir, ambos van a ver lo que les sobra del presupuesto para generar algún tipo de política social con el objetivo de mostrar que algo hacen, ¿verdad? Pero de fondo no está planteado ninguna diferencia. Y sobre eso quisiéramos profundizar un poco, tal vez resumiendo, como ya hemos hecho obviamente a través de estos micrófonos, plantear cuál es entonces para nosotros el modelo que se está aplicando y por qué no son distintos, ¿verdad? Pero antes de eso, otra de las cuestiones que discutíamos ayer en nuestro espacio abierto con los compañeros era esta idea, ¿verdad?, que se está planteando, sobre todo desde el oficialismo y los militantes del Frente Amplio. Y cuando decimos los militantes del Frente Amplio, decimos a aquellos que están más fuertemente militando el triunfo de un cuarto gobierno, ¿no? No estamos hablando de los militantes que les cuesta ir a votar a Daniel Martínez, que son muchos, ¿verdad? Los militantes de izquierda, de los comités de base, que han peleado toda su vida por un proyecto de país distinto y hoy tienen que ir a votar a Daniel Martínez, que, como estamos diciendo, no presenta mayor diferencias de fondo con su oponente Lacalle Pou. Entonces estamos hablando de los militantes que a veces los vemos en las redes, que a veces los vemos en las conversaciones en las ferias con una agresividad muy alta, ¿verdad? Y tiene que ver con apelar, sobre todo lo que están haciendo, apelando a la subjetividad, ¿verdad? Planteando de alguna forma que no se entiende cómo la gente, a quien supuestamente el Frente Amplio tanto ha favorecido, cómo pueden no darse cuenta de los avances que se han desarrollado y en definitiva terminar votando a la derecha, ¿verdad? Es decir, este planteo que estamos viendo y que nos pasa a veces cotidianamente conversando con vecinos o incluso con personas más cercanas a nuestro entorno, ¿verdad? Compañeros de trabajo, familiares, etcétera, amigos, lo que sea, donde se plantea esta realidad que a veces uno piensa que es hasta de ciencia ficción, ¿no? Cómo se ve, están dentro de una burbuja
que plantean una realidad tan paralela, que es tan distinta, ¿verdad?, a la de la mayoría de los uruguayos, que no les permite ver que esas cosas que ellos construyen en su discurso no son la realidad de la mayoría de las personas, ¿verdad? Sí, allí le asiste a muchos referentes que Exacto. dirigen hoy la campaña de Daniel Martínez una responsabilidad que pagarán luego de la elección si el Frente Amplio no gana, ¿no? Están generando en muchísima gente, en muchísimos compañeros honestos, la idea de que el Frente Amplio debería ganar porque ha hecho todo bien y que es inentendible que no lo vote la gente, ¿verdad? Después de las políticas que han llevado adelante, que va a generar una enorme frustración en muchísimos compañeros que van a haber dedicado un montón de tiempo a algo que va a fracasar. Parte de eso, además, lo lleva a un planteo muy reaccionario, ¿no? A echarle la culpa a la gente, ¿no? De un fuerte convencimiento de que el gobierno ha hecho todo bien y que eso no se refleje luego en el apoyo electoral, los lleva a culpar a los uruguayos que no los votan y no a la correcta y correspondiente autocrítica. ¿Por qué? Porque vamos a asistir en lo que queda 3 semanas y 3 días de campaña electoral, ¿no? De hecho, con la veda, 3 semanas exactas. Y vamos a asistir a una apelación a la subjetividad, al sentimentalismo, a lo emocional, que va a ir ocultando cuáles han sido las verdaderas medidas que se han tomado desde el gobierno, y lo van a hacer unos y otros, ¿no? Todo va a estar centrado en casi, y lamentablemente lo digo, en casi una cuestión de hinchadas y parcialidades, ¿no? La falsa dicotomía que se nos presenta a nosotros que queremos reconstruir la perspectiva de izquierda, tenemos que derrumbar esta falsa dicotomía que nos quiere presentar 2 proyectos de país entre blancos colorados por un lado y frente amplistas por el otro, ¿no? El de la restauración conservadora por un lado, que en boca de los principales referentes que se presentan como de izquierda, por decir sin vueltas, Mujica, Andrade, ¿no? Hablan de que la derecha es la entrega de la soberanía, la degradación democrática, recorte de derechos, el ajuste de salarios, jubilaciones y políticas sociales, y ocultan que esto está ocurriendo desde hace ya unos años en nuestro país a manos de quienes conducen la economía, ¿no? Pero la apelación a la subjetividad del Frente Amplio pasa, obviamente, tratando de recomponer ese enorme desgaste que viene arrastrando, ¿no? Lo que ha sido sobre todo esta última gestión. Y pone ejemplos, ¿no? O sea, Martínez arrancó muy claro, la comparación es del 2004 en adelante, y siempre la comparación con el 2002, pero la crisis del 2002 es una cuestión ya muy lejana, ya parece absurdo que se haga una apelación constante a la crisis, cuando en el imaginario colectivo no pesa tanto ya las imágenes de esos años, porque hay que ver lo que ha pasado ahora, desde que gobierna el Frente Amplio, ¿no? Cómo han, por ejemplo, evolucionado los costos de los elementos básicos de consumo, la yerba, la carne, la fruta, la verdura, el boleto. Cómo se viene desarrollando en los últimos años el mercado de trabajo y los salarios. Cómo ha aumentado la precarización laboral. Cómo se han perdido 60.000 puestos de trabajo, ¿no? Daniel Martínez reconoció él mismo también, porque obviamente son cifras oficiales, los 60.000 puestos de trabajo perdidos, pero nos dice que en 15 años se generaron 300.000, como si la política fuera un problema de hacer planillas y que la cuenta dé positiva, ¿no? Le sumo acá 300.000, restamos 60.000, pero como da un saldo positivo, está todo bien, como si los 60.000 puestos de trabajo que se perdieron no fueran familias que están desesperadas porque no tienen un ingreso. Es decir, han perdido cualquier empatía, cualquier cercanía con los problemas reales que viven los trabajadores, ¿no? Sí, también hay otros temas, ¿verdad?, que aportan a este desgaste que trae, digamos, el Frente Amplio. Vamos a decir, un desgaste fruto de haber gobernado, gobernado en favor del mismo sistema, ¿no? Vamos a ponerlo claro también, porque eso fue una decisión de ellos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la corrupción. No me acuerdo específicamente si en el debate lo dejó entrever Martínez, pero muchas veces los dirigentes del Frente Amplio todavía se siguen remitiendo, ¿verdad?, a los blancos como corruptos. Ahora, cada vez les queda menos margen para hacer eso, ¿verdad?, porque ellos mismos, siendo gobierno, han demostrado que también pueden estar del lado de la corrupción, ¿verdad? Digo, ni que hablar, capaz que el caso Sendik es el más elocuente por todo lo que implicó, pero más allá de Sendik han habido un montón de casos, ¿no? Sí, como el caso de las ambulancias de ACE, por ejemplo, ¿no? ACE, Todo lo que la comisión investigadora promovida por la Unidad Popular demostró. Por el caso Sendik se usó mediáticamente, pero al final el tipo se compró un colchón y usó una tarjeta corporativa, pero hay otros que han pasado
con menos relación mediática, pero Exacto. han usado dinero de la salud pública para beneficio personal de una manera alevosa, por poner ejemplos mucho Sí, más graves, ¿no? exacto. Y ahora, esto, bueno, con respecto a la corrupción, lo que decíamos, es decir, el propio Frente Amplio está ya manchado con ese tema, entonces no tiene mucho margen para, digamos, para hablar de otros partidos, ¿verdad? Ahora, también lo que mencionaba Federico más temprano, el Frente Amplio ha venido aplicando un ajuste. Las políticas que se han venido profundizando tienen un carácter ya abiertamente antipopular. En concreto, las últimas rendiciones de cuenta han disminuido, por ejemplo, la inversión pública, tanto en empresas públicas como administración central, ¿verdad? Y cuestiones como salud, vivienda, educación. En particular, en la educación, recordamos en la primera rendición de cuentas se impulsó un recorte de lo que se había ya aprobado en el presupuesto anterior, que en concreto la universidad pudo resistir y lograr que no se aplicara ese recorte, pero que la ANEP y otros institutos de educación sufrieron un recorte en concreto, ¿verdad? Bueno, obviamente el endeudamiento aumentó. Se impulsa una política de austeridad, desde donde en concreto vienen todo este tipo de recortes planteados, ¿verdad? Como decía también Federico, la recaudación a través de los sueldos de los trabajadores a través del IRPF versus luego no gastar en los propios trabajadores, ¿verdad? Otro tema que es muy el que muestra bastante la realidad tiene que ver con el manejo autoritario de los conflictos, ¿no? También lo mencionaba Federico. Sí, aquí, y yo lo quiero nombrar específicamente porque incluso a muchos trabajadores nos ha tocado vivirlo, ¿no? Los decretos, el decreto de esencialidad para quebrar conflictos, muy recordado el de la educación, el decreto antipiquetes o antiocupación de los lugares públicos, el decreto 401, a veces la población lo sabe poco, pero hay un decreto con origen en el Pachecato que el gobierno del Frente Amplio volvió a poner sobre la mesa, que es el 401/8 se llama, que es el que estipula que existe una huelga atípica cuando un trabajador realiza medidas distorsivas y le aplica descuentos salariales como si hubiera hecho paro, aunque no lo esté haciendo, y que el gobierno ha utilizado a mansalva, sobre todo en la Intendencia de Montevideo recientemente, algo que queremos denunciar, y en las empresas públicas, quebrando reclamos de los trabajadores que están reclamando por la defensa misma de las propias empresas públicas, en defensa de los servicios que se le brinda a la población, y que el gobierno no ha vacilado en aplicarlo, quebrando la voluntad de los trabajadores de una manera sumamente autoritaria, ¿no? Un decreto que es anticonstitucional, ¿verdad? Es Porque anticonstitucional. golpea directamente el derecho a huelga que tienen los trabajadores, ¿verdad? Pero que nadie, sobre todo, hubiera pensado que la fuerza política construida desde la izquierda, de los propios trabajadores, terminaría aplicando y haciendo quebrar conflictos, quebrando las huelgas de los trabajadores, ¿no? Y bueno, pero sobre todo, y volviendo al debate, nadie duda de la opción Lacalle Pou y lo que significa con respecto al neoliberalismo y lo que representa, pero también le resulta cada vez más difícil esconder el carácter neoliberal de las políticas del gobierno que ya se vienen aplicando. Esta debe ser la principal dificultad para Daniel Martínez, ¿no? Querer separarse de lo que es y al mismo tiempo tener que defender su propio gobierno, ¿no? Cómo avanzaron la participación público-privada, el gobierno que aprobó la ley de riego, que firmó el Tratado de Libre Comercio con Chile, que mantuvo y profundizó las exoneraciones de impuestos al capital, que aumentó los impuestos al trabajo, como hemos mencionado, ¿no? Vale agregar, el tema ambiental, que se ha vuelto muy sensible, ¿no? El modelo económico que se impulsa tiene un carácter depredador de la naturaleza, ¿no? La explotación intensiva de los recursos naturales, con una escasísima regulación y control, y eso quedó evidente en el debate, tiene como consecuencia enormes problemas medioambientales, ¿no? Por lo tanto, veamos, había en este debate, hubo dos modelos de país. Bueno, nosotros creemos que si hacemos un repaso rápido, lamentablemente no, ¿verdad? Que en las elecciones haya dos modelos de país, bueno, ahí estará entre la Unidad Popular y el resto. Pero hay de verdad dos modelos de país, cuando vemos que la economía la tenemos más primarizada que nunca, ¿verdad? Donde producimos productos con muy poco trabajo uruguayo, es decir, muy primarios, y tenemos que importar los productos finalizados. Cuando la tierra y la producción está más extranjerizada que nunca. Los tres principales productos que produce el Uruguay, la soja, la celulosa y la carne, son parte de capitales extranjeros, es decir, las decisiones no se toman aquí y terminan definiendo
definiendo, ¿verdad?, los extranjeros, el precio de la tierra, el precio de la carne, que termina obviamente influyendo en la vida de los trabajadores. Bueno, el tema de los beneficios impositivos al capital, lo que ya hablábamos, las zonas francas, las exoneraciones, por un lado, versus los impuestos que se le cobran a los trabajadores a través de los sueldos, digamos, de las jubilaciones, y el consumo, que son los que en definitiva terminan recaudando, es lo que la recaudación mayoritaria del Estado, que se usa para pagar la deuda y para exonerar el capital. También lo que ya mencionábamos, la disminución de la inversión pública, ¿no? En desmedro, obviamente, del capital, el avance de las tercerizaciones, las privatizaciones, todo el modelo del FONASA, todo el modelo de la vivienda de interés social, las PPP, las AFAPs, siempre en favor del capital versus el trabajo. Y bueno, y en definitiva, lo último,